Muy buenas tardes a todos. En nombre de Unitec, de nuevo les damos la bienvenida a esta jornada de capacitación en el programa de conferencias Transformando la Educación en la Nueva Era Digital. Agradecemos a todos que hayan tenido la oportunidad de continuar hasta el final con este programa. Esperamos que todas y cada una de las sesiones que estuvieron presentes y que lograron escuchar a través de la semana con todos los docentes hayan tenido los resultados que ustedes querían, sus expectativas se hayan cumplido. Para el día de hoy, nuestra última sesión, vamos a ver el tema de delegación, asignaciones y evaluaciones. Y vamos a presentar al licenciado Miguel Ardizábal, quien va a ser el conferencista que hoy nos va a apoyar a desarrollar este tema. El licenciado Ardizábal es una persona que tiene experiencia, más de 20 años de experiencia en procesos de coaching, educación y retail. Es fundador y gerente general de Central Integral de Aprendizaje Ejecutivo. Ha sido coach international de comunicación On the Room. Ha sido director del Centro de Matanzum Tegucigalpa, coordinador de desarrollo y bienes raíces de Walmart. Es docente universitario de la Universidad Tecnológica Centroamericana, UNITEC. Bienvenido, licenciado Lardizábal, y le dejo la palabra para que pueda iniciar con la conferencia. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, colegas. Bienvenidos. Gracias por estar aquí y aguantar hasta el final de la semana las cosas que vamos a discutir en estos temas tan interesantes. He escuchado cosas muy buenas, así que trataré de mantenerme al nivel de mis colegas para que podamos platicar. El día de hoy vamos a hablar del tema de la delegación, de las asignaciones y las evaluaciones. Es un tema que, de acuerdo con la nueva manera de dar clases, entonces tiene que ver con lo apretado que está nuestro tiempo. Entonces, mire, por favor, los objetivos de hoy. Observe que son 3 específicos. Primero vamos a identificar qué actividades podemos delegar en los estudiantes, o sea, qué actividades de enseñanza podemos delegar en los estudiantes para que usemos un poquito mejor nuestro tiempo, porque ahora tenemos que hacer muchas cosas. Vamos a conocer 2 técnicas en particular, una que se llama el aula invertida y otra que se llama la enseñanza por pares. Tal vez la han escuchado y vamos a aprender hoy algunas maneras, algunas formas de cómo se puede implementar esto, no a nivel universitario, puede funcionar a nivel universitario, pero principalmente al nivel de escuelas y colegios, tomando algunos fundamentos de esas 2 técnicas, aula invertida y enseñanza por pares. Y una vez que entendemos los fundamentos, vamos a diseñar o vamos a tener ideas sobre cómo diseñar ese material, las asignaciones y las evaluaciones. La charla la tengo dividida en ese contenido. Primero vamos a hablar del reto de tiempo con que ahora nos enfrentamos todos los docentes en clase. Vamos a hablar del tema de la delegación, luego las 2 técnicas que les expliqué, la aula invertida y la enseñanza por pares, y después vamos a hablar de las asignaciones y las evaluaciones, cómo podemos generar estas para ayudar la manera en que vamos a enseñar. Entonces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero es probable que sí. Todos mis colegas y yo mismo nos estamos quejando de lo mismo. Que, bueno, antes de la enseñanza a distancia de emergencia, lo que ocurría es que nosotros nos encargábamos de muchas cosas en el aula. Podíamos usar la pizarra y leíamos las instrucciones, podíamos tomar notas de aquellas cosas que podíamos tomar notas de las discusiones, podíamos generar algunos documentos, imprimírselos y dárselos a los estudiantes, podíamos también calificar y por supuesto que también podíamos contestar las preguntas de los estudiantes. Todo esto además de dar nuestra enseñanza. Ahora que no estamos en un aula presencial,
Tenemos que hacer lo mismo y más cosas. Usted mismo sabe, usted misma sabe que la preparación que ahora nos requiere esta enseñanza de emergencia es muy demandante en tiempo. Y como es muy demandante en tiempo, algunas de estas actividades que le estoy diciendo, durante la clase nos está tomando mucho tiempo y nos está desviando de la clave que es la enseñanza o el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, mire, lo que ocurre es que en efecto nos estamos ahogando de tiempo y queremos usarlo de manera adecuada sin volvernos locos en el intento. Si nosotros empezamos a cargarnos de trabajo, vamos a terminar a las 12 de la noche preparando una clase y mientras estábamos dando la clase vamos a seguir ahogados en trabajo porque se va a ahogar de más trabajo. Entonces, una de las claves que tenemos como profesores y como cualquier profesional que está ahogado en trabajo es delegar. Y usted me va a decir, bueno, ¿en quién voy a delegar si yo soy profesor? ¿A quién delego? Yo estoy en la primera línea ahí de ataque, yo no soy jefe de nadie. Ah, pues ahí está lo interesante. Que en estos nuevos formatos de trabajo podemos delegar varias cosas en nuestros mismos estudiantes. Estas actividades que estamos hablando aquí, leer instrucciones, tomar notas, generar documentos, calificar y contestar preguntas, las podemos generar, las podemos pedir a algunos estudiantes que nos ayuden ahí mismo en el aula. Le voy a dar un caso así, un caso sencillo de lectura de instrucciones. Usted pone la filmina, usted pone la diapositiva ahí delante de sus estudiantes. Y entonces, por ejemplo, si ahorita tuviéramos chat, yo le pediría a Saraí, por favor, ¿puede usted leer los objetivos? Y entonces Saraí estaría leyendo los objetivos y yo en ese instante puedo hacer alguna otra cosa. Puedo tomar notas, puedo fijarme quiénes están ahí platicando. Entonces no tengo yo que cargar con el peso de leer o de hacer una actividad que perfectamente puedo delegar en algún estudiante. Si usted está en segundo grado, en tercer grado, bueno, la lectura, además, se está dejando a la alumna Saraí, está dejando que practique. Y además, como le pregunté a Saraí, entonces alguna otra compañera, Sonia, Nubia, va a decir, wow, este profe está preguntando, entonces mejor presto mayor atención y dejo de lado cualquier otra actividad que estoy haciendo. Y después digo, Nubia puede leer los contenidos. Y de esa manera, entonces está Nubia comentando, haciendo y está activa haciendo esa actividad que ya no tengo que hacer yo y que puedo usar mi tiempo de otra manera. La siguiente actividad, por supuesto, es tomar notas. Quizás con los niños chiquitos esto no funcione tanto, pero ya con estudiantes adolescentes perfectamente podemos pedirle a algún estudiante, por ejemplo, Cintia, mi amiga, Cintia Cano, entonces le pediría, Cintia, mientras estamos hablando, por favor, genere usted un documento, la minuta de lo que estamos diciendo, las ideas principales y después las comparte. Y eso se va a sentir útil, nuestra estudiante Cintia se va a sentir y los demás también atentos de que alguien está trabajando y usted no está tomando notas, sino que está enfocado en otras cosas. De la misma manera, generar documentos de cualquier tipo, que puede ser el resultado de una discusión o puede ser el listado de alguna clase, de alguna investigación que están haciendo. Entonces, no va a tener que hacerlo usted, o al menos no todo. Evidentemente va a requerir una cierta edición y algunos comentarios, pero perfectamente puede dejar a sus compañeros, a Jerusa y a Saraí, los pone en parejas y les dice, miren, dedíquense a investigar esto, me lo mandan y entonces usted ya lo edita. Puede terminar de escribirlo o puede mandárselo al mismo grupo para que lo termine de editar. La calificación, claramente, un componente de la calificación va a ir de parte suya, pero aquí también hay oportunidad para que entre ellos se califiquen. Y no tiene que ser algo muy complicado.
sino que simplemente así como hace, no sé si usted está consumiendo ahorita estas empresas de delivery como Globo o como Netflix, que le dice le gustó o no le gustó, y solo tiene que hacer eso. Entonces, si Sonia y Daniel están trabajando juntos, entonces yo le pido a Sonia que le dé una calificación a Daniel, un like o un no like, y viceversa, y eso va a ayudar entonces a obtener la calificación final. Y finalmente contestar preguntas. Contestar preguntas es algo que también usted puede delegar. Ajá. Si hay una lección, entonces simplemente usted está escuchando y dice, hay preguntas, y entonces contesta Edna, contesta la pregunta, perdón, hace la pregunta Edna y la contesta alguien más, no la contesta usted, sino que fomenta que entre los estudiantes se contesten las preguntas, y usted entonces está delegando y está haciendo equipo al mismo tiempo con los estudiantes. Quisiera hacer una pausa aquí para preguntar qué opinan, qué opiniones les merece, qué reacciones les merece este primer concepto que es la delegación. Sandra, ¿tenemos ya algunos? Tenemos ya 3 comentarios. El primero es de Solvin González de Teruel. Dice, con estudiantes pequeños es difícil aplicarlo. El segundo comentario de Sandra Mercedes, me parece genial delegar. El tercer comentario, Yulisa Sainz, excelentes puntos para aplicar. Tenemos también un comentario de Kenia Erazo, me parece bastante buena la estrategia. Y el quinto comentario de Isis Martínez de Alemán, es una buena manera de generar involucramiento, pero tiene más diseño para grados superiores donde el nivel de autonomía es mayor. Totalmente. Miren, quiero atender los dos extremos, ¿verdad? La primera persona que nos habló del reto cuando está muy chiquito y la segunda persona que nos habló del reto cuando están muy grandes. Entonces, les lamento informar que sí, el reto va a ser bien grande en ambos extremos. El reto de diseñar, ¿verdad? Como si son niños bien chiquitos y estoy en línea y todavía, por ejemplo, no saben leer o no saben escribir, ¿qué cosas puedo empezar a hacer? Entonces, lo que he visto con gente que tiene más experiencia con niños chiquitos, es que lo que hacen, por ejemplo, es que si están aprendiendo el lenguaje o si están moldeando cosas, entonces el foco va bastante más hacia lo último, que es contestarse preguntas entre ellos. Y entonces le podemos decir o le podemos pedir a alguien algún comentario, a uno de los chiquitos que nos diga un comentario, o que nos haga un reactivo, o que nos diga un color, por ejemplo. Entonces le digo, Rodrigo, dinos un color. Entonces Rodrigo ya dice verde. Y después digo, Cintia, o alguien más, ¿se acuerda cómo se dice verde en inglés? Y entonces, entre ellos, están contestándose las preguntas. Un ejercicio básico de traducción, por ejemplo, es algo que yo he visto. Calificar, tomar notas, leer instrucciones y generar documentos probablemente al inicio de la edad escolar de los niños no tanto, pero sí se puede facilitar un poco más de contestar preguntas. Si nos vamos al otro extremo, ya cuando estamos hablando de adolescentes, de gente que tiene mayor autonomía, entonces nuestro espectro sí se amplía y ya se pueden hacer algunas otras cosas más importantes como los wikis, más complejas como la generación de documentos, tomar notas y el contestar preguntas. Hoy más tarde, lo que tengo planeado es los conceptos básicos de cómo se delega y evidentemente ya de acuerdo con el grado en que usted esté va a tener que hacer algunos ajustes para hacerlo para una edad más pequeña o para hacerlo para una edad más grande, pero los principios van a aplicar y con algo de suerte van a generar ideas para ustedes como especialistas, tanto de su asignatura como de su edad. Muchas gracias por los comentarios.
Sandra, cuéntenos 3 comentarios más, por favor. Tenemos un comentario de Cintia Cano. Delegar es importante, se logra desde niños de primer grado, genera confianza. Nos comenta Ivonne Mempreño. El delegar adicionalmente permite a los alumnos afianzar los contenidos. Nos comenta Delmis Gutiérrez. Cuando uno delega la clase es más dinámica, se involucran más alumnos. Muy bien, muchas gracias por esos comentarios. En efecto, es una manera más activa de tenernos involucrados y requiere un trabajo detrás, pues fuerte, pero ya dentro ya no es tan fuerte. Entonces, les comentaba que como vamos a delegar, bueno, vamos a hablar de 2 técnicas principales, que son estas 2 que están aquí, el aula invertida y la enseñanza por pares, y después vamos a hablar de las asignaciones y las evaluaciones de acuerdo con cada una de estas. Vamos a hablar del aula invertida como una de las tendencias que existen sobre cómo que se ha estado estudiando probablemente los últimos 15, 16 años dentro de las aulas presenciales, donde entonces se ha dicho, miren, el aula invertida, la lección se estudia en casa y los ejercicios y las tareas se hacen en clase. Repito, para que no nos pase lo del meme, ¿no? Del mind blow. El estudio se hace en casa y la tarea se hace en clase. Wow, ¿cómo funciona esta cosa? Ah, pues le voy a dar primero cómo funciona, o de los principios de cómo funciona en un aula presencial, y después las ideas o los estudios que se podrían trasladar a la enseñanza a distancia de emergencia. Entonces, en primer lugar, pues lo que ocurre es que el profesor en presencial les manda a los estudiantes de tarea que estudien las lecciones. Les manda un video de Khan Academy, les manda el profesor mismo grabado, dando una charla, le manda a estudiar el libro de texto, le manda unas infografías, le manda una revista, unas lecturas. Entonces le dice, mire, hoy vamos a aprender las reglas de acentuación del español. Estudien estos documentos. Y entonces los estudiantes de tarea tienen que estudiar los documentos, primero. Y segundo, contestarle antes de la clase, generalmente la noche anterior, qué cosas aprendieron muy bien del tema. O sea, que les diga qué fue lo que aprendiste mejor y qué fue lo que menos aprendiste. Y eso es todo lo que tienen que hacer los estudiantes. O sea, no es poca cosa. Les va a requerir un tiempo, pues, más o menos equivalente al tiempo de las tareas. Pero ellos lo que van a hacer es entonces contestar qué entendieron mejor y qué entendieron peor, o qué les costó más trabajo. Y al contestar esa encuesta, pues, ¿qué es lo que tiene el profesor? Tiene información sobre en qué cosas enfocarse al día siguiente. Y entonces identifica con los estudiantes cuáles son los temas en general en los que necesitan más ayuda, y también identifica a los estudiantes que necesitan más ayuda. Es la preparación. Después, en la clase, lo que ocurre es que el profesor les pone un montón de ejercicios diversos para que ellos en clase trabajen de manera independiente o en grupos pequeños. ¿Y qué es lo que está haciendo entonces el profesor? Está viendo e interviniendo cuando alguien necesita ayuda, pero la lección ya se dio, digamos, de manera autónoma, así como hablaban hace rato de la autonomía. Esto es una de las cosas que provocan una autonomía o logran una autonomía. Y cuando el profesor interviene para ayudar a resolver un problema, entonces está reforzando el aprendizaje, pero al mismo tiempo que se está haciendo la actividad. Ocurre entonces que hay un doble aprendizaje o un aprendizaje significativo que se ancla porque el estudiante fue a clase a resolver problemas. Entonces el proceso es este. Mira, el estudiante estudia el contenido en casa,
contesta preguntas en casa y en clase resuelve problemas y le permite al profesor intervenir. En este punto es donde les quiero compartir un ejemplo de cómo podría funcionar un aula invertida. Esto es solo un ejemplo de acuerdo con cosas que yo he visto y colegas que han trabajado esto, incluso algunas cosas que yo he trabajado. Entonces, en casa estudio el contenido y contestar preguntas, en clase resolver problemas e intervenir. Entonces, yo le había hablado antes del ejemplo del aula de las reglas de acentuación. Supongamos que estamos, no sé, estamos en primaria, ¿no? Somos profesores de primaria y estamos entonces enseñando reglas de acentuación. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Entonces, el profesor va a haber dedicado tiempo en un inicio a esta primera parte de aquí, a esta primera parte. Déjenme ver si pongo el apuntador. Aquí está el apuntador. Entonces, dice, les manda esta infografía que está aquí. Por decirles algo, esta es la lección. O les manda el enlace en la primera sección, les manda el enlace y les dice, estudiantes, por favor, en la primera parte, el profesor o la profesora le va a dejar de tarea al estudiante antes de ver el tema, contenidos. Entonces le va a mandar esta infografía que me encontré en internet. Miren, aula fácil, dice. Y esta es la lección de acentuación de palabras. Puedes coger, mandarles esta infografía, puedes coger, mandarles un video donde se explican las lecciones. Puede ser contenido de su propia organización, de su propia escuela, o puede ser contenido que esté por ahí, obviamente que esté curado, ¿no? Usted tiene que haberlo ya visto y validado que el estudiante va a poder aprender de esa forma. Entonces, en la primera parte estamos, entonces, con esto. Esto es lo que hacen en casa. En la noche o después de que ellos estudian, entonces usted les va a mandar una encuesta. Usted lo que va a tener que hacer, evidentemente ya como especialista en lo suyo, es ver de qué manera puede usted curar el contenido, hacer preguntas de encuesta y luego diseñar los ejercicios de manera correspondiente al aula. La segunda técnica se llama enseñanza por pares. La técnica de enseñanza por pares o peer instruction, instrucción por pares también se llama, fue desarrollada en Harvard por un físico, ¿no? Eric Mazur, para enseñar física, pero lo interesante es que me he metido de boca, me ha gustado mucho el tema, gracias a, entre otras cosas, mi esposa que me dijo, ponete a estudiar esto, y me gustó mucho, y ya no lo he soltado. Entonces, se puede enseñar física, pero también se puede enseñar finanzas, se puede enseñar matemáticas, se puede enseñar un montón de cosas con enseñanza por pares. Entonces, ahorita olvídese, no tiene nada que ver, olvídese del aula invertida. Ahora, de nuevo, vamos a enseñanza por pares y nos vamos a imaginar en presencial cómo es la enseñanza por pares. En presencial llega el profesor y le enseña una mini lección al estudiante. Mini, así. El ejemplo que les voy a dar en un rato es el famoso orden de operaciones, ¿no? El PEMDAS. Entonces, da una lección y dice, bueno, lo primero que hay que saber es que son paréntesis y exponentes, después multiplicación y división, después suma y resta. Y esta es la mini lección de 5 minutos. Una vez que da la lección, el profesor pone en la pizarra o con los clickers o con los celulares una encuesta y les pone un problema difícil, un problema medianamente difícil de orden de operaciones. Entonces les pone ahí un rollo, ¿no? Paréntesis 3 más 4 al cuadrado por 5 más 10 entre 8, ¿cuál es la respuesta? Y les pone 4 respuestas diferentes, una que es la correcta y 3 que es con algunos errores. Si se equivocaron con la suma, si se equivocaron con el paréntesis, algo de ahí. Y entonces hace la pregunta y contestan los estudiantes y
después el profesor despliega las respuestas, pero en tendencias. Entonces, no dice cuál es la respuesta correcta, pero sí dice, miren, en general, ahorita parece que el 40% de esta población contestó bien. Vamos a ver qué pasa. Y luego les da tiempo, les da 5 minutos con la instrucción de que se convenzan los unos a los otros de cuál es la respuesta correcta. Y entonces dice, ya, respuesta correcta. Entonces, lo que va ocurriendo es cuando dice 3, 2, 1, ya, todos los estudiantes se ponen de pie y empiezan una discusión súper acalorada en que yo te quiero convencer a ti que la respuesta es negativo 8 y tú me quieres convencer a mí que la respuesta es 7. Y empezamos a discutir. Y en esa discusión que está ocurriendo por pares, o sea, por pares, no es por parejas, puede ser parejas, pueden ser grupos de 3 también, donde están discutiendo, no, pero es que es 7 porque primero el paréntesis y después el exponente y aquí se te olvidó el signo menos, etcétera. Entonces, un montón de discusiones así están ocurriendo y empiezan los más sólidos, con la ciencia más sólida, empiezan a convencer a los otros de que esa es la respuesta correcta. Y lo que va ocurriendo es una cosa mágica. No le puedo explicar la maravilla. Si usted lo puede hacer, hágalo, porque es impresionante. Después de esos 5 minutos de enseñanza por pares, muchos estudiantes convencieron a otros de cuáles son las respuestas correctas. Eric Mazur vuelve a hacer la misma pregunta. El profesor hace la misma pregunta que hizo antes de la discusión. ¿Cuál es la respuesta correcta? Y mágicamente ocurre que el 90% de los estudiantes ahora tienen la respuesta correcta. Entonces, de que era 40, discutieron, se convencieron, contestan y tienen la respuesta correcta. Y es una cosa increíble. Le voy a poner aquí el ejemplo. Entonces, mire, aquí está el tercer formulario donde le podemos poner, lo estoy poniendo yo un ejemplo de la pregunta que se hace antes y después de la discusión. Entonces, aquí puede verlo, es muy sencillo, es una encuesta muy sencilla, donde usted le pone el ejercicio, y el ejercicio ahí es 8 más 2 en paréntesis por 6 menos 4. Y hay 4 respuestas posibles. Una respuesta es la correcta, otra respuesta es si se equivocó en el orden de operación, otra es si multiplicó mal, otra es si no hay paréntesis. Entonces, lo que hace usted es que necesita la tecnología para captar las respuestas y ver cuáles son las tendencias de todos. Después los pone a trabajar y les hace la misma pregunta de nuevo y se fija en la diferencia entre esas dos. Esta es una manera de hacer enseñanza por pares con estos grupos y funciona bien, funciona con matemáticas, pero puede funcionarle con historia y puede funcionarle con otras cosas, con otro tipo de ciencia blanda, con dura funciona mejor y así, y así. Esa es una manera de hacer enseñanza por pares o instrucción por pares. La otra que le pongo es una instrucción donde usted da la lección, pero después en la pizarra usted coloca no 1, sino 20 ejercicios. Y pone en la pizarra ahí los 20 ejercicios y después los pone en grupos chiquitos. Igualito que antes, es por enseñanza por pares. Los pone en grupos de 2 o los pone en grupos de 3 y les dice, a ver, jóvenes, pues entre ustedes, por grupos, contesten todas estas preguntas. Y entonces los niños, algunos van a decir, no, profe, son demasiadas. Pero no importa, son niños y siempre van a decir eso. Pero ¿para qué ponemos varias? Porque los grupos chiquitos van a ir a su ritmo. Entonces, no necesita usted hacer que todos contesten la primera, 3 más 4 por 5, porque los alumnos que van bien van a contestarla rápido y luego a su ritmo van a ir a la que sigue y luego van a ir a la que sigue y luego a la que sigue.
Y entonces está ocurriendo que cada grupo va al ritmo que necesita, quedándose trabado en aquella que representa más reto y donde hay aprendizaje. Y entonces usted ya puede intervenir y le dice a uno o a otro o a otro. ¿Cómo funcionaría esto con tecnología o a distancia? Pues con los famosos breakout groups, con los grupos chiquitos. Entonces, usted les deja suficiente trabajo como para que trabajen 10 minutos y luego les dice, hey, no se pongan a jugar porque les voy a caer de sorpresa en su pequeño grupo. Entonces, y en efecto lo hace, lo aplica, se mete y dice, ¿cuál están resolviendo? Estamos resolviendo el 3, profe. Ah, perfecto. A ver, muéstreme. Ah, muy bien, excelente. Continúen y se va usted para otro grupo. Y entonces ellos van a sentir esa autonomía, pero además que usted los está apoyando en el momento en que ellos necesitan ayuda. Bueno, ahí están las dos técnicas. Las dos técnicas son entonces el aula invertida y la enseñanza por pares. ¿Qué significa eso y cuál es el impacto para las tareas y las asignaciones? Pues entonces, ahora el trabajo es diferente. O sea, la manera en que vamos a dar clase ya no es tanto nosotros hablando, sino ellos generando el conocimiento. Eso significa que las asignaciones se adaptan y los recursos se curan. Entonces, si tiene usted videos, puse una carita enojada ahí porque podría ser que usted no curó ese video, no lo vio, no vio ese video. Entonces, usted tiene que ver el video antes o escoger un buen video que sea interesante, que no sea media hora ahí de una cosa aburridísima. Y le voy a compartir, ¿no? Que con este tiempo con mi hijo que estaba en cuarto grado, tenía 2 lecciones siempre. Los profesores le ponían un video de una lección y otro video de la misma lección, pero una era con colores bien bonito y la otra era un tipo así hablando horriblemente. Entonces, hasta nos burlábamos, le decía, aprendételo bien por la buena porque si no te pongo el otro video. Entonces, usted cure los videos para que los estudiantes puedan consumirlos bien. También cure las lecturas. Si usted puede, entonces mandar la infografía, tenerla, está bien, cúrelas. ¿Y qué es lo importante? Lo importante va a ser el wrapper. El wrapper es lo que envuelve ese recurso, que usted le va a tener que hacer 3 tipos de preguntas al estudiante para que trabaje esa tarea o esa asignación. Le va a hacer primero preguntas de calentamiento. Si van a hacer orden de operación como el PEMDAS, entonces usted le hace una pregunta de calentamiento que sería del tipo, la suma y la resta, si tú tuvieras una pregunta con suma y multiplicación, ¿qué harías antes? Con eso es suficiente para meter al estudiante en el rollo de la pregunta. Después de la pregunta de calentamiento es la pregunta de comprensión. Mientras ves el video, observa cuál es el orden de las operaciones. Y después de haber hecho eso, una pregunta de reflexión. ¿Qué aprendiste con este video? ¿Qué aprendiste con esta lectura? Y entonces ya de acuerdo con eso, el estudiante puede contestarle esas 3 y entonces ya se llenó la lección. Y aunque esté trabajando solito o esté trabajando con alguien que lo acompañe, que no sepa del tema, va a poder el estudiante tener la experiencia de aprendizaje completa. Finalmente, la última asignación es que le conteste una encuesta. La encuesta va a ser para ver qué aprendió, qué le gustó más, cuál fue su reflexión y entonces usted consume ese documento, esa información para la siguiente clase que va. Entonces, las asignaciones se hacen así. Las evaluaciones, ojo, bueno, aquí esta clase, este webinar no se enfoca tanto en la evaluación, pero es importante que considere todos los tipos de evaluaciones que hay. Entonces, sepa que hay que evaluar tanto cualitativa como cuantitativamente. Entonces, si el estudiante en aula invertida no contestó bien todas las preguntas de comprensión, no importa tanto, porque lo que importa es que hizo el proceso, entonces califíquelo bien en cualitativo. Y después, por ejemplo, si está usted en enseñanza, instrucción por pares, tampoco penalice si contestan mal la pregunta inicial.
dé premio, porque la pregunta final, aunque es la misma pregunta, o sea, final después de la discusión, entonces coloque un premio porque contestaron bien. La segunda manera de evaluar es el tipo de preguntas que yo le decía antes de la lección, durante de la lección y después de la lección. Puede ser que lo hayan estudiado en casa o lo estén estudiando en clase con usted, pero en esos momentos hay que evaluar. Hay que buscar cómo se preparó, cómo está recibiendo el material y después qué hace con ese material. Califique también el resultado, pero el proceso va a ser importante. Entonces pregunte qué aprendió u observe cuál fue el proceso de aprendizaje de él o de ella. Y finalmente, comparta la evaluación siempre que se pueda, no solo la de usted, sino pídale a los compañeros que se califiquen entre ellos y pídales a ellos mismos que se califiquen para que entonces su nota final contenga los tres componentes, las tres dimensiones. Estamos por terminar. Bueno, esto es el contenido que yo tenía preparado para ustedes, pero entonces ahorita sí quisiera pues dejar tiempo para que me hagan preguntas. Si tengo la respuesta, con gusto; si no, la investigo y estaremos en contacto. Así que adelante, por favor, reacciones, comentarios y preguntas más que bienvenidas. Les voy a dar unos 10 segundos para que Sandra también nos comente dentro de unos 10 segundos las preguntas. Dice Marisela Burgos, excelente webinar. Gabriel Reyes, excelente charla. No, esa etapa de educación virtual, emergencia, lo que nos tocó emigrar de golpe, es de muchos retos para todos, en especial el reto de actualizarnos a nivel de metodologías para enseñanza. Eso, ahí voy a comentar, eso es abrumador. Es abrumador la cantidad de cosas que tenemos a las que tenemos que empatarnos. O sea, si se fija usted, o sea, si se fijan, son muchísimas cosas. Entonces, el foco o la idea es que se enfoquen en una a la vez. Cada vez que haya un ciclo, cada vez que haya un trimestre nuevo, adquieran una habilidad, que es lo que yo les sugiero siempre a la gente a la que coacheo. Entonces, si lo primero que tiene que hacer es colocarse frente a la cámara relajado, bueno, enfóquese en eso. No se ponga más presión. Y luego, poco a poco, hacerlos más independientes. Perfecto, ese será el segundo paso. Entonces, sí, en efecto, hay muchas cosas que aprender, pero todos estamos en el mismo barco y creo que ayudándonos paso a pasito es que vamos a poder sacar este barcote adelante. Gracias. Tiene una pregunta Judith Lemus. Una pregunta sí. Judith Lemus dice, por más que motivo a mis estudiantes, no logro obtener resultados positivos en cuanto a la evaluación. ¿Qué puedo hacer? Uy, bueno, sí, esa es la pregunta de motivación, ¿verdad? Esa es una pregunta básica y esencial en cuanto a la motivación de los estudiantes, las razones por las que están estudiando y cómo hacerlo interesante. Entonces, no tengo una receta, pero creo que este concepto se lo voy a tomar a uno de mis gurús, que tiene que ver con el aprendizaje significativo. Y quiero que se imagine que usted como profesor tiene un abanico grandísimo de conocimientos. El temario, usted ya conoce muchos temas. ¿Y cuánto le importa a su estudiante todo lo que usted sepa? ¿Cuánto cree? La respuesta es nada. Que usted sea muy inteligente, muy preparado, a su estudiante lo tiene eso sin cuidado. Lo importante es qué tanto su conocimiento le va a servir a él o a ella. Entonces, si el niño o la niña el día de hoy
no le importa nada porque porque usted sabe mucho, pero el conocimiento no es relevante, entonces no se va a motivar. El reto principal del diseño y la motivación de los ejercicios es que ellos puedan palpar, tocar y crecer en algo que a ellos les interese. Entonces, si usted sabe que a alguno de ellos le interesa la ciencia, entonces puede diseñar algunos ejercicios para que sea, no sé, lectura de volúmenes y de pesos. O si a la otra persona le interesa el arte, entonces que sea cantidades de color o mezclas de color para crear algo. Entonces, si el foco deja de ser el esfuerzo que hago yo y se vuelve lo que le interesa al estudiante, ahí hay algo. Ahora, como digo, esto no es una receta. Hay mucho ensayo y error y es frustrante querer que ellos se motiven y si estamos lejos, peor. Lo único que yo sí diría es que no dejemos de intentar porque es parte de nuestro aprendizaje y nuestro crecimiento como docentes. Después de insistir e insistir, va a llegar un momento en que va a encontrar una entradita para esas cabecitas tan necias que a veces son ellos. Y cuando son adolescentes, hay un reto secundario mayor. Quisiera tomar una respuesta más porque se nos acaba el tiempo. Una consulta, Rixi Donaire Ortiz. Dice, excelente, Miguel, solo habría que cambiar la mentalidad de los padres de familia, donde creen que el maestro debe hacerlo todo. Ay, sí, esa es la otra, Y ojalá tuviera también respuesta a esto. Hay la eterna pugna de quién se echa qué responsabilidad encima. No es exclusiva del tiempo de la pandemia. Claro que con el tiempo de la pandemia sí todos estamos bajo un estrés bien fuerte como profesores, como papás y como papás profesores ahora, ¿no? Entonces yo sé que, bueno, varios de ustedes tienen hijos y ahora nos toca ver qué tan buenos educadores somos si estamos con el niño ahí y ahora no le pagamos a alguien para que le ayude. Entonces, creo que un tema de manejar las expectativas, de estar muy cerca de los padres, de explicarles. Hay mucho ruido ahí con los padres preguntándose, ¿y qué está haciendo la escuela en esto? Estoy pagando lo mismo. Entonces hay mucha incertidumbre con los padres. Entonces, si por ejemplo usted como educador se sienta con ellos y les dice, mire, nuestro modelo hace A, B, C, el rol suyo va a ser este y este, y el rol mío va a ser este y este y este, y estoy dedicando tantas horas a esto, si le da visibilidad usted al padre de lo que está haciendo, va a tener argumentos para bajarle el gas a ese padre o a esa madre tan confrontativa. Bueno, ha sido un enorme gusto. Muchas gracias por las preguntas. Lo que más me gusta de ser docente es poder platicar con mis colegas que normalmente son expertos en cosas en las que yo no soy. Y yo sé que durante estos 5 días han podido analizar desde distintos puntos de vista y desde distintas dimensiones este reto tan grande que le aumenta un grado de dificultad a la enseñanza, pero al mismo tiempo lo vuelve más apasionante. Tenemos en las manos un reto mayúsculo. En las clases que yo doy, les he dado a no en las clases, perdón, en las sesiones de coaching que yo doy, le he dado el awareness o la conciencia a las personas de ciertas industrias que están empujando este país hacia adelante. Entonces, evidentemente son los médicos y, bueno, el personal de la salud. Está todas las personas de delivery, los que andan en moto, también están echando adelante este país. Los comunicadores es la tercera población, de ningún orden en particular, y los educadores
son la cuarta. O sea, nosotros estamos dentro de las 4 profesiones e industrias que están empujando este país adelante. Entonces, cuando usted sienta que ya no puede más por ese papá o por ese niño, recuerde que lo que está haciendo es algo que le apasiona en primer lugar y segundo, que no está escrito en ningún lado. Entonces, evidentemente, usted con su talento va a encontrar soluciones que a nadie más le han ocurrido. Lo difícil solo es difícil una vez, porque después se vuelve fácil ya cuando los demás nos copian. Muchísimas gracias a todos.